Esta es la tercera y última entrega de nuestra miniserie que iniciamos hace 2 domingos, en donde hemos estado planteando los cimientos o fundamentos del tipo de iglesia que Dios nos ha llamado a ser. La idea que estamos tratando de llevar a cabo en esta serie debe servir como esa base, ese fundamento de Beulah, que se convierta luego en nuestra identidad como iglesia. Y es que Dios nos ha puesto en este lugar, desde donde nos vamos a someter a su voluntad y a proclamar su palabra. La autoridad de Jesús ha sido el tema constante en esta miniserie. Es por la autoridad que Jesús recibió que el resto de las cosas que estamos hablando cobran sentido. Es una autoridad sin igual. Es una autoridad absoluta y es una autoridad que cubre todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Esta autoridad es la razón de ser de la gran comisión. Es por esta autoridad que Jesús recibió que nosotros tenemos el llamado a ser discípulos. Jesús nos ordena que vayamos a ser discípulos. Esto no es opcional. Si me parece o si entiendo que no debo hacerlo, no tengo esa opción. Porque si no lo hacemos como Él está diciendo, estamos en franca rebeldía con el Señor, con aquel que recibió toda la autoridad. Esta orden implica entonces a todas las naciones. Jesús es claro y específico al decirle a sus discípulos que deben ir a través de todas las naciones, todo el mundo. Y aunque hay debates de qué significa esto de todas las naciones, al parecer lo que está tratando de decir el texto es: vayan a toda persona viva. Si la persona está viva, le toca el evangelio. Es como la parábola del sembrador. Nosotros no elegimos el terreno, solamente sembramos semillas. Y luego que la semilla fructifica, cultivamos esa planta. Ahora, eso es importante porque esto llega a la pregunta de cómo lo vamos a hacer. Hemos visto que tenemos la autoridad de Cristo que nos ha impuesto a ser discípulos. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo hacemos esto realidad en nuestras vidas? Y eso es importante porque Dios no quiere dejar preguntas sueltas o preguntas al aire. Él responde específicamente cómo debemos hacerlo. Y este cómo hacerlo nos va a dar el éxito de la misión. Y debo ser cuidadoso con la palabra éxito, porque la palabra éxito se puede malinterpretar a usualmente cantidades. Y no se trata de cantidades, sino de discípulos, que es completamente distinto. La cantidad para temas nuestros de iglesia debe ser irrelevante. En el sentido de que si logramos discipular 5, bien. Si logramos discipular 1000, bien. Si logramos discipular 1, bien también. Ahora, todo esto se resume o se engloba en obedecer. Y eso es lo que vamos a ver en esta última entrega. Lo veremos en 3 compromisos distintos. Primero veremos el compromiso con la causa, que sería el bautismo. Luego veremos el compromiso con la doctrina, que sería la enseñanza. Y por último veremos el compromiso de Cristo con sus discípulos, que es la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que porque Jesús recibió toda la autoridad, su iglesia debe cumplir la misión de hacer discípulos mediante 3 compromisos: bautizar, la palabra
y confiar en su presencia continua. Yo le invito a que juntos oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis pecados y de mis imperfecciones, edifica a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que primero veamos el compromiso con la causa. Nos vamos a centrar específicamente en el bautismo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 28, verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer elemento que debemos tomar en cuenta para responder a la pregunta ¿cómo lo vamos a hacer? Es el que Jesús menciona primero, que es el bautismo. Ustedes se sorprenderán de la controversia que ha sido el bautismo a través de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el siglo XVI hubo un grupo llamado anabaptistas. Y le llamaban de esta manera de forma peyorativa, porque ellos no estaban de acuerdo con el bautismo infantil. Y en este caso, el bautismo infantil no es que sean jóvenes, sino que era un niño que se bautizaba sin conciencia. Y estas personas estaban en contra de eso. Ellos creían que el bautismo debería ser confesional. Una persona cree primero, luego se bautiza. Este concepto de anabaptista, que es una palabra griega que significa rebautizar. ¿Y saben por qué le llamaban rebautizar? Porque en el siglo XVI, la iglesia de Cristo, a estas personas los rebautizaba. Ahora pregúnteme cómo. Iban a un río, ataban a esta persona de manos y pies y los rebautizaban en el río hasta que no pudieran respirar más. Y por eso se le llama anabaptista. Y un ejemplo más famoso es la de María von Mungen, que en el 1552 fue ahogada en un río porque entendía que el bautismo era de otra manera. Por lo tanto, el bautismo ha sido causa de varias divisiones. De hecho, hay algunas personas que no logran tener acuerdo de cuál es el significado real del bautismo. Algunos entienden que el bautismo tiene un efecto de salvación o regeneración en la persona. Otros sugieren que el bautismo debe plantearse como una segunda circuncisión que da paso al cuerpo de Cristo. Y por eso usualmente bautizan a sus niños recién nacidos o de pocos meses. Mientras hay otros que sugieren que el bautismo es solamente un símbolo que representa un compromiso con Dios. Para ser honestos, el tema es sumamente amplio y abordarlo en ese sermón sería fútil, ya que es bastante amplio. Sin embargo, como iglesia nos alineamos a que es un símbolo. Ahora, me permito explicar. Esta creencia del símbolo no se debe ver solamente como un evento y ya. El bautismo, hermanos y hermanas, es un acto sagrado que viene por la convicción y el deseo de formar parte del cuerpo de Cristo. En ese sentido, partiendo de esta lógica, el bautismo en cierta medida confiere salvación. ¿Por qué? Porque es la combinación de la creencia con el acto. Y esta combinación creencia-acto da salvación. Ahora, el bautismo como acción no salva, sino lo que ello representa. Es importante resaltar que el bautismo, una vez más, no es un acto de salvación. De hecho, vemos a través del texto bíblico que lo que se requiere es creer. Hechos capítulo 16, versos 28 al 31. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 1, 11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, al mismo tiempo, es cierto que creer da salvación, pero es la combinación creer y bautismo lo que logra la gracia de la salvación. Y me voy a explicar ahora. Hechos capítulo 2, 37 a 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante pasa algo similar. Hechos capítulo 10, versos 47 a 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Entonces, es cierto que el bautismo solo no salva, porque es una respuesta a lo que ya la persona cree. Y aunque es cierto que lo primero que hay que hacer es creer, el paso siguiente es entonces bautizarse. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese jueguito de que bautizarse es solamente un símbolo, hemos relegado el bautismo a algo opcional, cuando la ordenanza es que debemos ser bautizados. La Gran Comisión dice: hagan discípulos y bautícenlos. Y partiendo del contexto que vemos en las Escrituras, al notar el patrón del bautismo, vemos más un acto de proclamación de fe y de compromiso con la causa del Evangelio. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, el bautismo representa mi entrega a Jesucristo, mi entrega pública a Jesucristo. De hecho, el Dr. Millard Erickson dice lo siguiente: el bautismo no es un asunto que se deba tomar a la ligera. Es de gran importancia porque ambas cosas, una señal de la unión del creyente con Cristo como confesión de esa unión y un acto adicional de fe que sirve para cementar más firme esa relación. Lo que resume es que el bautismo es ese compromiso público de mi sujeción o de mi ponerme debajo de Cristo. Y esto último no lo podemos olvidar, porque recordemos que el tema principal es la autoridad de Jesús, que Él recibió y que nos hace entregarnos y someternos a su voluntad. La pregunta es, si es solo un símbolo, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué tenemos que procurar bautizar a las personas que estamos en el proceso de discipulado? Varias razones. La primero es un mandato de Jesús. Y esto, aunque parece obvio, no podemos dejarlo aparte. Es un mandato de Jesús que recibió toda autoridad. Y Él puso esto como una señal. Es decir, no es algo decorativo. La autoridad de Cristo dice: bautícense. Yo no obedezco las señales de tránsito porque sean bonitas. Yo no obedezco el stop sign porque está en rojo. Yo obedezco el stop sign porque si lo paso y me agarran me pueden poner una multa.
y pongo en riesgo no solamente mi vida, sino la de los demás. Y Jesús dice que tenemos que ser bautizados. Por lo tanto, como Él lo dice, hay que hacerlo. Una vez más, Hechos capítulo 2, 37 38. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Razón número 2, es una señal del compromiso y la esperanza que tenemos en Jesús. No es solamente porque es un mandato, sino porque este evento representa algo mucho más profundo. Colosenses capítulo 2, 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, el bautismo no es solamente echarme agua. En el bautismo yo muero y resucito con Cristo. En el bautismo yo muero y resucito con Cristo. Por lo tanto, la representación del bautismo es salvación. Espero darme a entender con eso. Que no es solamente yo zambuirme en un agua. No, eso está diciendo: Cristo murió, fue sepultado, resucitó y vuelve por nosotros. Eso es lo que significa el bautismo. Pero solamente eso, tercera razón, es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Al asumir el compromiso con Jesús de someternos a su autoridad, damos formal entrada a la membresía de la iglesia local y universal. Porque estamos proclamando con nuestro bautismo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mark Dever y Paul Alexander, en su libro Cómo construir iglesias saludables, dice lo siguiente: el bautismo nos identifica como miembros de la comunidad llamada pueblo de Dios. El bautismo representa ese anillo de matrimonio con Cristo y la iglesia. Es cierto que personas se pueden matrimoniar o vivir juntos, tener hijos, pero eso no significa que están casados. La legalidad del matrimonio viene ante un juez civil y la representación de eso es mi anillo de compromiso. Asimismo es para el bautismo. El bautismo es ese paso de fe que damos para evidenciar, para mostrar y dar testimonio de nuestra salvación a la iglesia. Por lo tanto, cuando se bautiza una persona, todos nos bautizamos. Cuando alguien se bautiza, estamos todos siendo testigos del evento de la muerte y resurrección de Cristo otra vez. Y deberíamos recordar nuestro bautismo. El bautismo de la persona A debe hacerme a mí decir: yo también fui bautizado con Cristo. Y eso debe incentivar mi compromiso. Y es por eso que siempre transmitimos los bautismos. Porque esa persona que se bautiza no está echándose agua y ya. Esa persona está entrando a Beulah como iglesia. Y de ahora en adelante, esa persona que es bautizada, somos Beulah. Y por eso siempre lo transmitimos. Siempre. El bautismo, hermanos y hermanas, no es cualquier cosa. Es la evidencia clara de la salvación. La pregunta que puede surgir contra los que dilatan el bautismo es: ¿por qué no bautizarse? ¿Qué hay detrás de mi negación a bautizarme? Una vez más, es cierto que hay que creer, pero también hay que bautizarse. Son los dos pilares del cristianismo, las dos ordenanzas. De hecho, que una persona no quiera bautizarse lo que hace es que me hace cuestionar su salvación. ¿Por qué? Porque ¿por qué no te quieres bautizar? Y la gente toma el peor ejemplo
para decir que el bautismo se puede dilatar, que es el famoso caso del ladrón de la cruz. Toman el caso del ladrón de la cruz y dicen, bueno, él fue salvo y no se bautizó. Sí, pero usted le va a quitar los clavos y le va a bautizar. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca se hace norma de las excepciones. El caso del ladrón de la cruz fue una excepción. Yo no puedo hacer teología de una excepción. Es como que pensáramos ahora que para orar por una persona enferma tenemos que cubrirle los ojos. No. O hacer lodo, porque Cristo lo hizo. No. Cristo lo dice claramente, impongan las manos y oren. Eso es lo que dice Cristo. Pero yo no puedo tomar el evento de Jesús escupiendo en la arena, haciendo lodo y poniéndose los ojos, para ahora todo el mundo vamos a tener que tener un líder de arena, vamos a orar por todo el mundo. Venga. No. No. Porque no se puede hacer de un evento, de un momento, una doctrina. Por lo tanto, si ya aceptaste a Cristo, ¿qué te impide venir al bautismo? ¿Por qué pensarlo tanto? ¿Qué hace eso? Es como usted se casa y vive en casas separadas. ¿Cómo es posible que usted se case hoy y está en casas separadas? Otro elemento también controversial a través de la historia ha sido conocido como la fórmula trinitaria del bautismo. Jesús claramente dice en el texto que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante porque cuando dice nombre, habla en singular, como una sola persona. Y aunque haya tres personas, que es la Trinidad, tres en uno y uno en tres, los bautismos en el libro de los Hechos no registran la fórmula trinitaria del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solamente mencionan a Jesús. Y eso ha traído a colación que algunas personas, algunas denominaciones dicen que el bautismo no debe ser en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente de Jesús. Pero, primero, antes de caer de si sí o si no, Jesús dice que tenemos que hacerlo. Ya, como que ya se acaba la discusión. Independientemente de que en Hechos no se menciona la fórmula trinitaria, Jesús dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el segundo elemento, si no lo menciona, no quiere decir en el libro de los Hechos que no estaba ordenado. Porque tenemos que entender que el libro de los Hechos es una historia que se va desarrollando en el tiempo. Son 12 hombres que se convierten en 120 y de 120 se convierten en 3,000 y después en 5,000. Y no hay un libro guía que diga, bueno, se hace así, 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 así. De hecho, los libros del Nuevo Testamento se escribieron varios años después. Entonces, todo el mundo está como que aprendiendo, digamos que estamos aprendiendo a ser cristianos. Por lo tanto, no podemos tomar el libro de los Hechos como doctrina necesariamente, porque son eventos descriptivos. Hay doctrina en el libro de los Hechos. Se puede tomar doctrina, pero tenemos que entenderlo en su contexto. Y Jesús dice claramente, háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Él lo hace así? Él entenderá. Pero no solamente tenemos que tener el compromiso del bautismo, sino el compromiso con la doctrina. Una vez más, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Segundo elemento es, ¿cómo lo vamos a hacer? Bautizándolos y enseñándoles. ¿Cómo lo hacemos? Bautizando y enseñando. Este tema también ha sido controversial a través de la historia, porque son varias tendencias que se generan. Mayormente los conflictos vienen de la mano con interpretar qué se debe hacer con el texto sagrado. Debo reconocer que es algo común aún hoy. La iglesia puede ser víctima de diferentes interpretaciones.
Solamente hace falta que alguien entienda algo X y otro entienda algo Y. Ahora, ¿cuál es el mandato de Jesús? Enséñenle todo lo que yo he dicho. ¿Dónde está todo lo que Él ha dicho? En su palabra. Por lo tanto, nuestro punto de referencia para cualquier enseñanza es la palabra de Dios. No podemos discipular con el libro X del famoso autor que está por ahí. No. Lo usamos como referencia. Pero yo no puedo poner el libro verde o el libro azul por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que me da el libro verde. Y yo puedo utilizar el libro verde, digo libro verde con un nombre algo genérico, ¿no? O el libro marrón que sea, como un punto de ayuda. Es la palabra de Dios. Es como Jesús los dijo en su palabra. Podemos auxiliarnos de diferentes ramas del saber, la pedagogía, la historia, la música, el arte, las lenguas, pero la palabra de Dios es el centro de la enseñanza de Cristo. Y hay otro elemento importante, porque ahora viene otra controversia. ¿Cuál es la controversia? Que, como ustedes conocen, hay Biblias, incluyendo la mía, que tienen en los evangelios las famosas letras rojas, que son las letras o de las formas en que Jesucristo habló. Y hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, yo me llevo de lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, no. Y si le ponen encima de eso que tiene letras rojas, no, yo me llevo de las letras rojas. De hecho, hubo una persona famosa que no recuerdo el nombre, que sacó todas las letras rojas de Jesús e hizo un libro, se llama Jesús. Superponiendo la Biblia, la palabra de Jesús, respecto del resto de las palabras de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ser fieles a todo el consejo de Dios. ¿Por qué? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que nos va a enseñar, a instruir, a redarguir en toda verdad para crecer. Y es interesante porque en este momento histórico, cuando Pablo está escribiendo, está refiriéndose usualmente al Viejo Testamento. Es decir, toda la escritura que habla aquí es del Nuevo Testamento. Así que, ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? Bueno, más adelante, y no vamos a leernos eso porque se va a hacer muy tarde, Pedro dice que él equipara o pone al mismo nivel el Antiguo Testamento a lo que dice Pablo. Porque todo lo que está en la palabra de Dios salió de la boca de Dios. Y esto es lo más importante, que no es las letras rojas más importantes que las negras. Todo lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el amén de Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Hermanos y hermanas, no perdamos de vista lo más importante, que es predicar a Cristo. Este libro que tenemos aquí solamente habla de una persona, Cristo. Cristo antes de Cristo, Cristo durante Cristo y Cristo después de Cristo. Él habla de Cristo, todo apunta a ese ser maravilloso que pone todas las cosas bajo su poder, a ese que ha recibido toda la autoridad. Este libro habla de Cristo. Por lo tanto, cuando usted lea en el libro de Josué a Rahab, que fue salva por el pueblo de Israel, vea que Cristo estaba asegurado. Cuando usted vea a Ruth que va a tener un bebé, ahí está Cristo. Cuando usted vea el libro de Esdras, vea a Cristo. Cuando vea a Oseas, vea a Cristo. Cuando vea a Mateo, vea a Cristo. Cuando vea a Pablo, vea a Cristo. Hermanos y hermanas, enseñemos la palabra del Señor. Jesús nos dice que le enseñemos todo. ¿Por qué? Porque el evangelio funciona en reproducción.
Recibimos de Cristo, Cristo nos da la información y la pasamos al otro, y ese otro se la pasa al otro. Es una cadena de multiplicación. Dice un comentarista, no solamente recibimos la palabra, reproducimos la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que reproducir lo que dice la palabra de Dios. Aquel libro rojo o azul, léalo, genial, pero es la palabra de Dios nuestra fuente principal. Ahora, el problema de la palabra de Dios, o no el problema, nuestro problema con la palabra de Dios, es que cada cierto tiempo aparece un iluminado. Y este iluminado encuentra algo que nadie ha encontrado y trae esa famosa y genial novedad. Y es cuando generalmente salen las herejías. Porque este iluminado se va a un monte, tiene una visión genial y vuelve como el único que tiene la información es él. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para evitar eso, estudiamos la palabra juntos. Las herejías dan pie cuando alguien solo estudia la palabra del Señor. ¿Significa que usted no estudia solo? No, estúdiala solo. Pero el punto es venir y juntos discutir el tema. Porque de momento el hermano A piensa X cosa y el hermano B dice, no, mira hermano, realmente eso es de esta manera. ¿Y por qué? Porque el hermano C dice, no, pero espérate, también está este asunto también. Y ahí todos crecemos. ¿Qué significa eso? Que todos crecemos juntos. Segunda de Pedro 1, 19 y 21. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es cierto que no todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Puede haber uno que tenga cierto nivel, otro tenga otro nivel. Pero la grandeza de hacerlo juntos es esa, que lo que me falta a mí, me lo suple el otro hermano, y lo que le falta a otro hermano, se lo suplo yo. Aquí no hay genios. Aquí no hay genio. Porque cuando usted empieza a ver a un genio, aléjese de él. Yo tengo la respuesta. No, tú no. En el original dice, espérate. Cuando usted ve que empieza a un genio como que ese genio, probablemente no sabe mucho. ¿Por qué? Porque hay una falacia, que es la falacia, creo que se llama de poca información. Que hay una persona que tiene dos oraciones juntas y de ahí genera toda una teoría cuántica que sube y baja y etcétera. ¿Cuándo pasa eso? Cuando lo hacemos solos. ¿Qué significa esto? Que nosotros crecemos juntos. Mi hermano me suple a mí y yo suplo al hermano. Dice David Platt, cada discípulo de Jesús debería saturar sus palabras con la palabra de Dios. Nuestras conversaciones deben estar llenas de las Escrituras mientras le enseñamos a otras personas todo lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos un compromiso con la doctrina. Dios nos manda a hacer discípulos guardando todas las cosas que Él ha mandado. Y de esa misma manera reproducirlas. Por último vemos el compromiso de Cristo con sus discípulos. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El compromiso pasa de nosotros a Jesús. Cristo
se compromete con nosotros. Hermanos y hermanas, Cristo se ha comprometido con su causa, con el Evangelio y con su iglesia. Y Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante porque diferentes versiones traducen esta palabra, fin del mundo, de diferentes maneras. Pero de manera general, lo que se interpreta aquí es que Cristo va a estar con nosotros en todo lugar, en todo momento, hasta el fin. Por lo tanto, cuando usted predica el Evangelio, usted y Cristo están predicando el Evangelio. Cristo está al lado suyo, mire ahí. Y usted dice, Cristo te ama. Es como que los dos al mismo tiempo dijeran, Cristo te ama. Es como si fuera un eco. Y por eso es tan importante el Espíritu Santo, para que conecte nuestra mente con la mente de Cristo. Para que cuando hablemos llenos del Espíritu Santo, Cristo esté hablando. No porque sea Cristo, que se anote. Usted no es Cristo, ni yo tampoco. Pero es como que hace una sincronía entre el corazón de Cristo y el corazón nuestro, para que el Espíritu Santo hable por nosotros. Hermanos y hermanas, Cristo está con nosotros todos los días. Por lo tanto, si esa persona se convierte, no fue por usted. No es porque usted es genial esbozando el Evangelio. Es que Cristo estuvo con usted y el Espíritu Santo le empoderó. Por lo tanto, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza la lleva Cristo, con todas las salvaciones. Usted y yo somos meros lápices en una mascota que está escribiendo Cristo. Y un lápiz sin punta, que Él pasa la punta del Espíritu Santo y empieza a escribir. Es decir, tampoco se crea mucho tampoco. Es Cristo, hermanos y hermanas. Él está con nosotros todos los días. Por lo tanto, con confianza predique el Evangelio. Predíquele el Evangelio. Predíquele a su hijo. Predíquele a su hija el Evangelio, porque Cristo está con usted. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, ambos están hablando. Y espero darme a entender con eso. No quiero confundir a nadie. La idea que quiero transmitir es que en el momento en que yo tomo la palabra de Dios y se la aplico a una persona, Cristo está a mi lado. Y el Espíritu Santo sazona esa palabra para que haga el efecto necesario. Por lo tanto, usted no es culpable de la no conversión, como tampoco es el originador de la conversión. Usted solamente es el medio que Dios va a utilizar para glorificarse a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Hemos visto los fundamentos de la iglesia. Y esto nos lleva a tomar acciones puntuales en nuestra vida. Y la primera es, sometámonos a la autoridad de Cristo. Hermanos y hermanas, Cristo gobierna y nosotros nos sometemos. Número 2, prediquemos el Evangelio. Tomemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. No podemos decir que somos creyentes si no predicamos el Evangelio. Es a través de la predicación del Evangelio que Dios se va a glorificar. Y esta glorificación viene por el bautismo y la enseñanza del nuevo discípulo. Número 3, confiemos en el respaldo de Jesucristo y su misión. Él nos promete que estará con nosotros todos los días. Y por último, tenga en mente que al final de la jornada, Jesús se llevará toda la gloria doble. Y me explico. La gloria número 1 es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y la segunda gloria es que todos cantaremos, la salvación es de nuestro Dios. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, si aún no has aceptado el mensaje de la cruz, este mensaje es para ti. Cristo murió por ti.
Y esa muerte te da la oportunidad. Eres el candidato perfecto para hoy venir a los pies de Cristo. Él te ama y quiere que tú vengas a Él. Y si ya estás en la fe, tienes la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado, sabiendo que Él estará contigo todos los días, por una simple razón. Él recibió toda la autoridad y va a recibir toda la gloria. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Padre, obra en nosotros, obra en nuestras vidas. Permítenos, oh Dios, proclamar tu palabra. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades de predicar el Evangelio. Abre nuestro corazón para sentir, oh Dios, el peso del pecado en el mundo y darnos cuenta que tú debes ser proclamado. Pero danos la visión futura, oh Dios, de ver toda rodilla que se doble ante tu grandeza, Señor. Porque tú recibirás toda la adoración. Y un día cantaremos: la salvación es de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.